Bueno, buenas tardes. Así como les dije en el otro videito en donde intentábamos poner o hacer la introducción a cómo fundamentamos una nueva ética como arte de vivir, lo que Smith busca justamente es presentar a la ética como relacionarlo como un arte. Y el arte de saber vivir, nada más ni nada menos. Si hablamos de arte, entonces estamos hablando que es una construcción y es algo que nos pone a nosotros como partícipes necesarios para generar, ¿sí? Una vida en la cual se convierta en algo deseable. El primer eje se va a centrar justamente en la pregunta por el concepto de ética. Y él va a comenzar justamente describiendo la ética como praxis, en donde justamente desde este lugar se presenta cómo encaramos nuestros actos y cómo encaramos nuestra vida. Está en relación al hacer. Y al mismo tiempo aparece la ética como reflexión. Es decir, como esa capacidad racional que tenemos para poder observar nuestros actos, nuestras acciones en lo cotidiano. Por el otro lado también dice que estamos rodeados de normas sociales. Y la invitación de este capítulo, en donde intentamos abordar a una definición de un concepto, un acercamiento a un concepto sobre la ética, dice que justamente vivimos en una sociedad en donde estamos rodeados de normas que organizan nuestras vidas. Y que justamente nosotros tenemos la posibilidad, o se nos invita, a poder criticarlas, a estas normas. Dice, o actuamos como un sujeto pasivo a la norma, es decir, caemos como aquellos que aceptamos la norma tal cual como la sociedad nos la pone, o cuestionamos, nos preguntamos, y entonces pasamos a una actitud activa, en donde preguntamos sobre la forma de la existencia, sobre cómo debemos vivir esta vida. Por el otro lado, sigue diciendo el autor, parece interesante que aparece un factor, dice que todos los sujetos somos atravesados por él, que es el poder. Y que el poder actúa sobre los sujetos. Y por lo tanto, también un eje de reflexión tiene que ver con la relación que existe entre la ética y el poder. Desde este lugar, cuando vamos a ver las relaciones que existen entre la ética y el poder, él va a reflexionar el concepto de poder desde la mirada de un filósofo francés como Le Foucault. Foucault va a decir que el poder, con mayúscula, no existe. No existe de lo institucional, no se tiene, pero sí define que el poder es un concepto. Es un nombre que se le da a una compleja situación estratégica en una sociedad. Entonces, en primer lugar, ya hay una primera definición, que es un concepto. Por el otro lado, que llama poder a esa compleja relación estratégica. La palabra estrategia viene de la
de la guerra, qué estrategias podemos poner en acción para lograr nuestro objetivo, que se da en una sociedad. El poder también, sigue diciendo Smith, intenta enfrentarse a la organización de los individuos. ¿Sí? ¿Y de qué manera se impone el poder? Y a través de las normas o las convenciones sociales. ¿Sí? Estas normas o convenciones sociales en relación al control que tiene de nosotros los individuos, hace que vaya normalizando nuestra existencia. Es interesante porque en estos tiempos en donde justamente estamos ansiosos de volver a la normalidad, Smith y Foucault nos preguntaría, bueno, ¿qué entendemos por normalidad? ¿Sí? Y lo que vamos a entender desde este punto de vista como normalidad es la regulación de este sujeto. Por lo tanto, acá aparece una primera reflexión que deberíamos hacer como docentes en formación, que es un individuo pensante que se enfrenta, o por lo menos hace explícitas que dentro de una sociedad, no solamente yo, ustedes, todos, estamos atravesados por las relaciones de poder. Ahora bien, acá aparece un concepto, porque si no pareciera ser que como sujetos solamente somos activos, y lo que intenta decir Smith es pasar de una actitud pasiva a una actitud activa, en donde justamente podamos preguntarnos sobre el accionar humano, sobre cómo debemos proceder. Por lo tanto, la pregunta es, ¿debemos vivir dentro de una sociedad en donde la única situación que nos corresponde como cumplimiento de roles es la de obedecer las normas? Esa es la primera pregunta que hacemos. Y cuando nos preguntamos sobre las normas, parece ser que las normas traen un nuevo concepto. ¿Cuál es el nuevo concepto? El concepto de gobierno. Y en el concepto de gobierno justamente vamos a situar a las normas, que dan directrices para justamente regular las conductas humanas dentro de una sociedad. La vamos a contraponer, o vamos a poner normas que nos gobiernan versus el gobernarse por uno mismo. Yo ser aquel que dicta mis propios parámetros para actuar en la vida que tenemos. Hablar de gobierno de uno mismo implica para Smith una nueva ética. ¿Por qué una nueva ética? Porque se trata, si decíamos que el concepto de ética tiene una doble matriz, o una doble dirección, por un lado es praxis y por el otro lado es reflexión sobre la conducta, la nueva ética consiste en poder aprender a conducirse por sí mismo y no esperar que los otros nos cuiden. Es decir, creo que esto ya me lo habíamos planteado y esto tiene que ver con la heteronormatividad, que implica que las normas vienen de afuera, regulan nuestras conductas, o la autonomía, el valerse por sí mismo a partir de una fundamentación racional que oriente a la voluntad para actuar.
En el sentido de que estamos introduciendo el concepto de gobierno, entonces Smith va a hablar de una ética agonística. ¿A qué denomina ética agonística? La ética agonística justamente entra en poder pensar estas relaciones de poder que atraviesa al sujeto y por lo tanto se pone en contacto con la fundamentación de lo que está bien o lo que está mal. A esta ética, que justamente se centra en estas cuestiones de las relaciones de poder, dice, a la ética le va a corresponder una política del arte de vivir. Y esta política del arte de vivir lo que va a hacer es justamente pensar algunas cuestiones de la vida humana. La primera cuestión tiene que ver con situaciones de dominio. Cuando realmente dejo de tener libertad para las conductas que yo llevo adelante sean determinadas por otros que ejercen su poder sobre nosotros. Y la segunda cuestión que habla sobre, o se refiere a las imposibilidades que tenemos a la hora de actuar. Son las dos cuestiones que queremos pensar con Smith. ¿Y qué nos dice frente a las situaciones de dominio o a las imposibilidades de actuar? Dice, nosotros siempre partimos desde las experiencias. Si bien vamos a hacer teoría, partimos de experiencias. Y cuando uno actúa en una sociedad, tiene dos experiencias. Dice, la experiencia de lo intolerable y la experiencia de aquellas cosas que no son admisibles para poder vivir una buena vida. De estas dos experiencias, al plantear una nueva ética, dice, se trata de transformar estas experiencias y, por lo tanto, aprender de lo que ya ha transcurrido. Entonces, si queremos transformar lo intolerable o si queremos transformar, dice él, lo que no es admisible para tener o definir como una buena vida o una vida humana, necesitamos aprender del otro concepto que también va a estar referido a Foucault y que tiene que ver con el concepto de la arqueología. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere este concepto de la arqueología en la fundamentación de una nueva ética? Lo que va a hacer es intentar rescatar cuáles fueron los aportes o cuáles fueron los cuestionamientos que se han hecho al denominado sujeto epistemológico. En contraposición a lo que vamos a mencionar como sujeto ético. Bueno, si buscamos en la arqueología, si buscamos en esas etapas históricas que fue viviendo este sujeto, necesitamos volver para atrás para ver los cuestionamientos que se le han hecho a este sujeto epistemológico. ¿Y qué entendemos por sujeto epistemológico? El sujeto epistemológico es el que se construye por medio del saber, por medio del conocimiento. Y cuando uno habla de hombre, lo toma como justamente, o se define como un universal, como algo sustancial, trascendente. Es decir, ¿por qué decimos que es universal? Porque tiene un conjunto de notas que nos distinguen de otros seres. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo definimos a este sujeto hombre? Y dícese de aquel que posee razón, que mueva la voluntad y se expresa a través de su libertad.
Bueno, esto es un universal. Es un concepto que hemos construido y por lo tanto es lo que se va a denominar sujeto epistemológico. Y este sujeto epistemológico, por lo tanto, y este saber sobre sujeto epistemológico, se va a mostrar en una forma antropológica e histórica. Hay una forma de definir al hombre, de cuál es su razón, cuál es su esencia, por eso decimos, se muestra a través de una forma antropológica, y al mismo tiempo histórica, en un tiempo y espacio. Pero esto que aparece como sujeto epistemológico, como universal, como lo que no se puede cambiar, cuando intentamos definir a este sujeto, y nos damos cuenta también que lo definimos en un espacio y en un tiempo, tenemos que decir que justamente esta cuestión es modificable. No es universal como se lo pretende en contraposición al sujeto ético. En síntesis, fíjense, tenemos a este sujeto epistemológico versus un sujeto ético. Este sujeto epistemológico del que habla Smith, que también va a hacer referencia Foucault, tiene algunas características, que es invariable, no cambia y es universal. Las mismas notas distintivas las podemos decir de Juan, de Pedro, de María, de Clara, de Inés. Ahora bien, cuando hablamos del sujeto ético, estamos hablando que no se construye a través del saber, sino que se construye a través de las experiencias. Y a través de esa experiencia vamos transformando nuestra propia existencia. Por lo tanto, estas dos referencias son importantes a la hora de justamente plantear una nueva ética. ¿Desde dónde la vamos a plantear? ¿Por qué? Porque no se trata de discutir sobre la naturaleza humana, qué somos, cómo somos. Lo que hay que recuperar es no definir al hombre, sino lo que necesitamos recuperar es la libertad de los hombres. Eso que justamente nos permite elegir. Es más, en algún momento se va a decir que la naturaleza humana y una crítica a las ciencias humanas. Porque en tanto y en cuanto las ciencias humanas intentan dar definiciones de lo que somos, no hacen otra cosa que buscar en esa definición una cierta normalización. Los últimos acontecimientos que se dieron en Estados Unidos en relación a la muerte de ese ciudadano negro en manos de policías blancos no hace más que justamente pensar que este sujeto epistemológico que se construye desde el conocimiento tiende a normalizar a los sujetos blancos, occidentales, varones, que tienen otros rasgos que se pueden universalizar. ¿Se trata de normalizar? Va a decir el autor. No, se trata de animarnos a pensar esta definición de ética desde otro modo, no solamente repitiendo las definiciones, sino desde la transgresión, ¿no? Algo que a veces nos hace ruido. Las normas están para respetarse, ¿cómo vamos a transgredir? Acá de lo que se trata es transgredir aquellas cosas que tenemos acá, que hemos aprendido, y animarnos justamente a pensar cómo se transforma el sujeto. Si volvemos atrás,
nos vamos a dar cuenta que no hay nada que no sea modificable. Todo se puede modificar. Y acá les traigo un ejemplo. El lugar de la mujer en la sociedad. El lugar de la mujer en la política. El lugar de la mujer en la familia. Y ustedes sigan pensando. ¿Ha sido siempre igual? Aparentemente podremos discutir que hay algunas cuestiones que se siguen repitiendo y sosteniendo, pero otras que cambian, que se modifican. En la página 207 del texto aparece una pregunta, ¿no? Dice, ¿debe el hombre permanecer igual a sí mismo cuando el tiempo que comienza a vivir se ha convertido en otro tiempo? ¿Hay cosas de los objetos que son inalterables como su naturaleza, cuando en realidad vivimos otros tiempos? Y aparentemente pareciera que sí, hay algo que cambia. No es que permanecemos iguales. Y por lo tanto, en esta pregunta nos va a introducir a dos temáticas. La primera temática, intentando rescatar o volver a la filosofía antigua, tiene que ver con el cuidado de uno mismo. Súper importante esto. Hay en estos tiempos esta reflexión o este transgredir, por qué nos tienen que cuidar otros y por qué no nos podemos cuidar nosotros. Y la otra temática que introduce es el uso de los placeres, porque justamente lo que estamos intentando es, lo que estamos reflexionando, se trata de buscar un nuevo arte de vivir, y que la ética sea ese nuevo arte de vivir, por lo tanto, que nos permita disfrutar la vida. O sea, a lo largo de la historia, si uno hace una mirada histórica, uno puede obtener diferentes tipos de moral, o puede analizar diferentes tipos de moral. Y acá va a traer, en este análisis histórico, a Nietzsche, un filósofo que justamente va a cuestionar el tema de la moral occidental. Ya vamos a volver sobre Nietzsche, pero algo importante es poder buscar a Nietzsche en relación a la moral, y él va a definir dos tipos de morales que tienen las sociedades occidentales. Una moral de amos, en donde lo que prevalece es el orgullo, la fortaleza, la nobleza, y una moral de esclavos, que ante la mirada en donde toma conciencia que está y va a estar siempre en relación a aquel que manda, aquel que domina, inventa una moral que es lo contrario a la moral del amo, que se basa o que se asienta en la amabilidad, en la humildad. Este tipo de moral que plantea este otro filósofo Nietzsche frente a sí mismos, la moral de amos lo que va a medir justamente son las acciones en relación a las consecuencias. Dice, todas las acciones, desde la mirada de la moral de amos, siempre van a ser en relación a las consecuencias, y esas son buenas o malas. Mientras que la moral de esclavos la mide en relación a las intenciones. Mi intención ha sido buena, mi intención ha sido mala. Una gran diferencia, ¿no? Por eso, si hacemos, o el autor hace un estudio histórico de los distintos tipos de moral, de lo que se trata no es aprender la historia de la moral, sino tomar algunos acontecimientos que nos permita repensar una nueva ética en el 2020.
¿sí? Y en donde en esta nueva ética el centro de la reflexión no está puesta en el sujeto epistemológico, ¿Mm? Aquel que se define desde los saberes, sino que está puesta esta nueva ética o la definición desde un sujeto que vive, piensa, actúa, sufre, disfruta. Es decir, un sujeto que es sujeto de experiencias. La arqueología del saber, por un lado, nos va a permitir analizar qué ha sucedido a lo largo de la historia, y por el otro lado, el análisis del poder también nos va a permitir qué pasa con el poder en relación a los sujetos y en relación a la ética. Por lo tanto, la propuesta es que vamos a estudiar la forma de saber, como definimos al sujeto, y las formas de poder, y cómo se relacionan estas con las actividades y con los comportamientos del sujeto. Y la vamos a analizar, y con eso terminamos, desde 3 dimensiones la vamos a estudiar. La forma de saber, la forma de poder, con las actitudes y los comportamientos del sujeto. En 3 ámbitos distintos. En el ámbito de la verdad, en el ámbito del poder y en el ámbito del gobierno individual. Hasta acá, el primer eje de este capítulo que empezamos a trabajar.